Buenos días. En esta presentación voy a explicar el proyecto final de control de procesos, el cual consistió en el diseño e implementación de controladores PID mediante técnicas de sintonización a lazo abierto y lazo cerrado, aplicadas a un CCTR no lineal con una chaqueta de calentamiento. El sistema estudiado corresponde a un reactor continuamente agitado en el que ocurre una reacción exotérmica irreversible del tipo A hacia B. Debido a que la reacción libera calor, el control de temperatura es una parte crítica del proceso, ya que una mala regulación puede provocar desviaciones importantes en la operación del reactor. El desarrollo del proyecto se dividió en varias etapas. Primero, se modeló el proceso en MATLAB Simulink a partir de las ecuaciones del ejercicio 10.7.2 del libro de Camacho, Rosales y Rivas. Después se diseñaron controladores PID usando métodos de lazo abierto y lazo cerrado. Posteriormente se evaluó el desempeño de cada controlador mediante indicadores como ISE, ISCO, máximo sobre pico y tiempo de asentamiento. Finalmente, las dos mejores alternativas, Dalin y Goodgain, fueron implementadas mediante hardware in the loop utilizando Arduino y Simulink. El sistema analizado es un reactor CCTR, es decir, un reactor de tanque continuamente agitado. En este tipo de reactor, la alimentación entra de forma continua, la mezcla se considera homogénea y el producto sale también de manera continua. En este caso, dentro del reactor ocurre una reacción exotérmica A hacia B, lo que significa que durante la reacción se libera calor. Por esta razón, el reactor está rodeado por una chaqueta de enfriamiento por donde circula un fluido refrigerante que permite retirar parte del calor generado y mantener la temperatura dentro de un rango adecuado. Desde el punto de vista de control, la variable controlada fue la temperatura del reactor, medida a través de la señal del transmisor, TO. La variable manipulada fue la señal MDT, que actúa sobre la válvula de control y modifica el flujo del refrigerante, FCDT. Entonces, si la temperatura del reactor aumenta demasiado, el controlador debe actuar sobre la válvula para incrementar el enfriamiento. El reto principal es que el sistema es no lineal, porque la velocidad de reacción depende de la temperatura y porque la transferencia de calor también influye directamente en la dinámica del proceso. El objetivo principal del proyecto fue diseñar, comparar e implementar controladores PID para regular la temperatura del reactor CSTR. Para lograrlo, primero se implementó el modelo dinámico del reactor en MATLAB Simulink, utilizando las ecuaciones del proceso. Este modelo permitió representar el comportamiento de la planta antes de aplicar los controladores, lo cual fue necesario para validar que la simulación respondiera de forma coherente con la dinámica esperada del reactor. Luego se sintonizaron controladores PID mediante diferentes métodos. En lazo abierto se utilizaron Ziegler y Nichols y Dalin, mientras que en lazo cerrado se usaron Ziegler, Nichols, Relay y Goodgame. Cada controlador se comparó bajo las mismas condiciones, aplicando cambios de referencia de más 15% y menos 15%, además de una perturbación en la concentración de alimentación CAI inicial en función del tiempo. Finalmente, las mejores alternativas fueron llevadas a una implementación hardware in the loop con Arduino para observar si el desempeño obtenido en simulación se mantenía al ejecutar el controlador en una plataforma más cercana a una aplicación real. El modelo dinámico implementado se construyó a partir de las ecuaciones fundamentales del reactor. Primero se consideró el balance de masa para la concentración del reactante A, que describe cómo cambia la concentración de A en el tiempo en función de la concentración de entrada, el flujo de alimentación y la velocidad de reacción. Después se incorporó el balance de energía del reactor, donde se toma en cuenta el calor asociado al flujo de entrada, el calor generado por la reacción exotérmica y el calor retirado por la chaqueta de enfriamiento. Además del reactor, también se incluyeron otros elementos importantes del lazo de control. Se modeló la dinámica de la chaqueta de enfriamiento, porque la temperatura del refrigerante no cambia de forma instantánea. También se incluyó la dinámica del transmisor de temperatura, ya que la señal TO en función del tiempo representa la medición que recibe el controlador, no simplemente la temperatura directa del reactor. Finalmente se consideró la característica de la válvula que relaciona la señal del control MDT con el flujo del refrigerante FCDT. Esto permitió que el modelo representara mejor el comportamiento real del sistema de control. Una vez armado el modelo en Simulink, se validó la respuesta de la planta antes de aplicar los controladores PID. Esta etapa fue importante porque permitió comprobar que el proceso respondía correctamente ante una entrada y que las señales principales tenían una dinámica coherente. Luego se obtuvo la curva de reacción del proceso, que es una respuesta temporal usada para identificar los parámetros característicos de un modelo aproximado de primer orden con tiempo muerto. Estos parámetros fueron la ganancia del proceso, la constante de tiempo y el tiempo muerto. A partir de la curva de reacción se obtuvo una ganancia K de 1,6817, una constante de tiempo tau de 12,8187 y un tiempo muerto T sub 0 de 2,9626. La ganancia indica cuánto cambia la salida del proceso ante un cambio en la entrada. La constante de tiempo representa la rapidez con la que el sistema se aproxima a su nuevo valor estable. El tiempo muerto indica el retraso inicial antes de que la salida empiece a responder. Estos valores fueron esenciales porque permitieron aplicar los métodos de sintonización a lazo abierto, principalmente Ziegler-Nichols y Dalin. En la sintonización a lazo abierto se compararon dos métodos, Ziegler y Nichols y Dalin. Para Ziegler y Nichols se obtuvo una K crítica de 3.087, un tau I de 5.925 y un tau D de 1,481. En cambio, para Dalin se obtuvo un Kc de 1,286, un tau I de 12,8187 y un tau D de 1,481. Esta diferencia en los parámetros es importante porque Ziegler y Nichols usa una ganancia proporcional mayor y un tiempo integral menor, lo cual tiende a generar una respuesta más rápida, pero también más agresiva. Dalin, por el contrario, usa una ganancia menor y una acción integral más moderada, por lo que tiende a reducir oscilaciones y sobrepicos.
Los resultados confirmaron esta diferencia. Para el cambio de referencia de más 15%, Dalín presentó un ISE de 0,5538, un ISCO de 63,07, un máximo sobre pico del 6,26% y un tiempo de asentamiento de 70 segundos. Ziegler-Nichols tuvo un ISE mayor de 0,7071, un ISCO de 70,39, un sobrepico de 27,13% y un tiempo de asentamiento de 74 segundos. Esto demuestra que Dalín fue superior porque redujo el error acumulado, exigió menor esfuerzo de control y sobre todo disminuyó significativamente el sobrepico. Para el cambio de referencia de menos 15%, Dalín también presentó mejor comportamiento, ya que redujo el sobrepico de 48,1% a 7,8% y disminuyó el tiempo de asentamiento de 120 a 90 segundos. En la sintonización a lazo cerrado se evaluaron tres métodos: Ziegler-Nichols, Relay y Good-Gain. En Ziegler-Nichols se obtuvo una ganancia última KCU de 55, un periodo último PU de 7,0232, una KC de 32,353, un Tau I de 3,5112 y un Tau D de 0,878. En Relay se obtuvo un KCU de 51,7577, PU de 6,12, un KC de 30,4457, Tau I de 3,0623 y Tau D de 0,7656. Estos dos métodos generaron ganancias proporcionales altas, lo que anticipa respuestas más rápidas, pero también con mayor tendencia a sobrepico y oscilación. Por otro lado, Good-Gain trabajó con un KPGG de 2 y un tiempo de oscilación de 8,6675, obteniendo así un KC de 1,6, un Tau I de 13,0013 y un Tau D de 3,2503. Esta sintonización fue más moderada y por eso produjo una respuesta más estable. Para el cambio de referencia de más 15%, Good-Gain obtuvo un ISE de 0,5498, un ISCO de 26,54 y un sobrepico de 7,01%. Estos valores fueron menores que los de Ziegler-Nichols y Relay, que obtuvieron sobrepicos de 37,81% y 39,51% respectivamente. Aunque Good-Gain tuvo un tiempo de asentamiento de 70 segundos mayor que Ziegler-Nichols, su reducción en error, esfuerzo de control y sobrepico justificó que fuera considerado la mejor alternativa al lazo cerrado. Además de evaluar cambios de referencia, también se estudió la respuesta ante una perturbación en la concentración de alimentación CAI en función del tiempo del 15%. Esta perturbación es importante porque en un proceso real la concentración de entrada puede cambiar y el controlador debe de ser capaz de mantener la temperatura del reactor cerca del valor deseado. Este análisis evaluaron principalmente el ISE y el ISCO porque interesaba conocer cuánto error se generaba ante la perturbación y cuánto esfuerzo de control se necesitaba para compensarlo. El lazo abierto, Ziegler-Nichols obtuvo un ISE de 0,01473 y un ISCO de 0,4793, mientras que Dalín obtuvo un ISE de 0,1467 y un ISCO de 0,7924. Esto muestra que, frente a esta perturbación específica, Ziegler-Nichols presentó menor error y menor esfuerzo de control. Sin embargo, cuando se analizan los cambios de referencia, Dalín fue claramente más estable y menos oscilatorio. En lazos cerrados, Ziegler-Nichols y Relay tuvieron valores de ISE muy bajos, de 6,742 por 10 a la menos 5 y 6,53 por 10 a la menos 5 respectivamente, mientras que Good-Gain obtuvo un ISE de 0,1019. Aún así, la selección final no se basa únicamente en esta perturbación, sino en el desempeño global antirreferencia, sobrepico, estabilidad y esfuerzo de control. Después de comparar todos los métodos en simulación, se seleccionaron Dalín y Good-Gain para la implementación hardware in the loop. Dalín fue elegido como la mejor opción de lazo abierto, mientras que Good-Gain fue elegido como la mejor opción de lazo cerrado. En esta etapa se programaron los parámetros P y D en Arduino y se conectó el sistema con Simulink, de modo que el controlador se ejecutara en hardware, mientras la planta se mantenía simulada en el entorno computacional. Esto permitió evaluar el desempeño de los controladores en una condición más cercana a una implementación real. Para el cambio de referencia de más 15%, Dalín obtuvo un ISE de 0,6247, un ISCO de 6,166, un sobrepico de 8,57% y un tiempo de asentamiento de 75 segundos. Good-Gain obtuvo un ISE de 0,6201, un ISCO de 9,765, un sobrepico de 8% y un tiempo de asentamiento de 80 segundos. Aunque ambos métodos tuvieron errores y sobre picos similares, Dalín necesitó menor esfuerzo de control. Para el cambio de referencia de menos 15%, Dalín obtuvo un ISE de 0,5851, un ISCO de 10,03, un sobrepico de 25% y un tiempo de asentamiento de 90 segundos, mientras que Good-Gain obtuvo mayor ISE, mayor ISCO, mayor sobrepico y mayor tiempo de asentamiento. Por eso, en hardware, Dalín mostró un comportamiento más conservador y robusto. Como conclusión general, se logró cumplir el objetivo del proyecto, ya que se implementó y validó el modelo dinámico del reactor CCTR, se sintonizaron diferentes controladores PID, se compararon mediante indicadores de desempeño y se implementaron las dos mejores alternativas usando Arduino y Simulink. El análisis demostró que los métodos de sintonización no tienen el mismo comportamiento, incluso cuando se aplican sobre la misma planta. Ziegler y Nichols y Relay tendieron a generar respuestas más agresivas, con mayor sobrepico, mientras que Dalín y Good-Gain ofrecieron respuestas más estables. La recomendación final es usar Dalín cuando se priorice robustez, baja agresividad y menor sobrepico, especialmente en una implementación práctica o hardware in the loop. Por otro lado, Good-Gain es una alternativa muy adecuada cuando se busca el mejor desempeño global en simulación a lazo cerrado, debido a que presentó bajos valores de ISE, ISCO y sobrepico. Finalmente, este proyecto permitió comprobar que la selección de un controlador PID no debe basarse únicamente en la rapidez, sino en el análisis conjunto del error, el esfuerzo de control, el máximo sobrepico y el tiempo de asentamiento.
asentamiento. Bajo estos criterios, Dallin y Goodgame fueron las dos alternativas más recomendables para controlar las temperaturas del reactor CSTR no lineal. Muchas gracias.